Sobre este tema de coyuntura en la capital del país, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México señaló que tras realizar un sondeo a sus agremiados, el 82% aún desconoce la ley que prohíbe y sanciona la venta y distribución de bolsas de plástico. Justo para darnos más detalles sobre esto y respecto a las acciones que recomiendan a los comerciantes y productores de estos materiales para enfrentar las ventas, nos enlazamos vía telefónica con Eduardo Contreras, presidente de la Canacope Ciudad de México. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien. Un saludo para ustedes y toda su audiencia. Díganme en qué puedo servirle. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada y por supuesto conocer qué es lo que están haciendo, cómo están apoyando a todos los comerciantes, pues ante estas lagunas de pronto que pueden existir en el desconocimiento de la ley y que les puede llegar pues a generar incluso pérdidas o estas multas si todavía están expidiendo las bolsas de plástico. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Bueno, en este caso lo que nosotros hacemos es tener un acercamiento con cada uno de nuestros agremiados. Tenemos algunas campañas que estamos llevando a cabo en redes sociales, en las cuales se les indica a los agremiados de la Cámara y al público en general que puedan ver nuestras redes sociales las disposiciones que se llevan a cabo por la Secretaría del Medio Ambiente. También les recomendamos que nuestros agremiados puedan seguir explicando a los consumidores, a sus clientes, la ley para que exista un menor descontento y no afecte en sus ventas. En el caso de ser posible, bueno, pues también que puedan proporcionar bolsas de tela reutilizables con el marketing del negocio, y sobre todo estar atento de las disposiciones de la Secretaría de Economía. Eduardo, muy buenas noches, te saluda Juan Becerra Costa. ¿Qué situación está enfrentando en estos momentos la industria del plástico en la capital del país y todos aquellos comercios que se dedicaban a vender este tipo de productos tanto al mayoreo como al menudeo, como sucede en varios mercados de la capital del país? Claro que sí, buenas noches, Juan. Mira, en este caso nosotros nos han indicado nuestros agremiados que se dedican sobre todo a la distribución de estos plásticos que han tenido una afectación en sus ventas alrededor de un 30%, ya que cada uno de ellos no se dedica exclusivamente a la venta de bolsas, sino que también tiene algunos otros artículos, como lo son los vasos, los platos, las cucharas, etcétera, que también hacen de sus ventas algo fuerte, pero han tenido una disminución del 25 al 30%. Ahora, ¿cómo se va a trabajar pues para resarcir estas pérdidas que no afecten a la economía de los comerciantes, a sus hogares? Porque es pues el sustento que llevan a casa. ¿Cómo van a trabajar para que pues estas pérdidas que ya se han generado, este 30% del que nos comentas, pues no afecte y no crezca, sobre todo para que siga generando pues ahí un huequito en el bolsillo de los comerciantes? Sobre todo estamos haciendo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente para poder hacer en mesas de diálogo o tener algún acercamiento para poder llevar a cabo a todos estos, a llevar a cabo algún plan en el cual se esté migrando de las bolsas de plástico, de todos estos productos que están hechos con plástico con algunas empresas emergentes que ya están trabajando con otros materiales para poderlo cambiar lo más pronto posible, para que no esté afectando esto, para poder reactivar la industria. En este caso también nosotros hacemos un llamado también a la Secretaría para que tengan una línea de telefónica abierta para el público en general, para todo el público usuario, para poder explicar más a fondo esta ley. Nosotros queremos tener contacto con cada uno de ellos. No hay que olvidar que para el siguiente año ya está previsto eliminar también la distribución de todo lo que tenga que ver con el plástico, platos, cucharas, cuchillos, popotes, todo esto,
se va a eliminar para el siguiente año. Entonces estamos a muy buen tiempo para que todos los comerciantes que estén manejando este tipo de productos empiecen a migrar a productos que estén hechos con materiales biodegradables. Y que sean reciclables. Ingeniero Eduardo Contreras Pérez, presidente de la Canacope Ciudad de México, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada el día de hoy. Les agradezco mucho, gracias por brindarme el espacio y quedo a sus órdenes. Un gusto, ingeniero Contreras.